Bien, en esta mañana de Shabbat, día 7 de mayo del año 2022 y día 6 de Iyar, el mes segundo en el calendario de la redención, siempre del año 5782 de la creación del mundo en el calendario judío, y en el día número 21 de la cuenta del Omer, vamos a continuar desarrollando Kedoshim, la parashá que lleva por nombre Kedoshim, que es la parashá número 30 de este ciclo de Torah del año hebreo en curso. Así que Shabbat Shalom para todos nuestros Talmidim y Shabbat Shalom para las 12 tribus de Israel en cualquier lugar de nuestra dispersión mundial. Bueno, la parashá que estamos cubriendo, Kedoshim, la parashá que estamos desarrollando, pues nos habla que dado que los hijos de Israel somos los hijos del pacto, somos los hijos de la luz, el pueblo a quien el Eterno escogió para alumbrar con la Torá a todos los pueblos de la tierra. La parashá nos enseña que siendo nosotros los Bnei Israel, los que estudiamos la Torá de Hashem, los que estudiamos los secretos del cielo escondidos en ella, por lo tanto, eso nos dice que el nivel de conciencia de los hijos de Israel está por encima del nivel de conciencia de las naciones gentiles. Dado que somos el pueblo de la luz, los que estudiamos la Torá, el nivel entonces de conciencia espiritual nuestro como hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob, nuestro nivel espiritual está por encima del nivel de conciencia espiritual de los pueblos gentiles. Por tal motivo, las 12 tribus de Israel debemos distinguirnos, debemos diferenciarnos, debemos ser vistos y conocidos como una nación que hace las cosas muy, pero muy diferentes a los demás. Por ejemplo, los gentiles, por supuesto que no todos, pero los gentiles, entre más sagaces son, entre más astutos, entre más hábiles son para el mal, más se aprovechan de la inocencia, más se aprovechan de la ignorancia o del desconocimiento de su prójimo. Tanto así que no les importa despojar con sutilezas o con artimañas los bienes, las posesiones, el dinero de su prójimo. No les importa dejarlos con las manos vacías o dejarlos en la calle si es posible. De ahí que ninguno de nosotros ignora que las campañas publicitarias
por casi todos los medios de comunicación para toda la población es que no proporcionemos datos personales. Que si nos solicitan datos muy personales, llámese de instituciones financieras, etcétera, las mismas instituciones dicen no proporcione sus datos personales. Y la razón es que, como estamos hablando, los goim, entre más sagaces y astutos son para el mal, pues no les importa aprovecharse de la ignorancia, del desconocimiento de su prójimo y crearle pérdidas. Ahora, claro está que no engañar a nuestro prójimo por su desconocimiento en alguna área, que nosotros tengamos el conocimiento necesario, esto aplica para todas las áreas de la vida, para cualquier situación de la vida. No podemos aprovecharnos de nuestro hermano por el hecho que desconoce una materia, una área, un asunto en el cual nosotros estemos muy bien enterados, o que sea de nosotros muy bien conocido, y decir, este no sabe nada de eso. Aquí está mi oportunidad de... Eso no va con los hijos de Israel. Por eso es que somos el pueblo llamado a ser Kedoshim. A que hagamos las cosas totalmente diferentes de lo que las naciones gentiles las hacen. La mitzvah, y siguiendo con el capítulo 19 del Sefer Vaikra, libro de Levítico, la mitzvah nos dice en este caso, versículo 14, no maldecirás al sordo. ¿Qué más? Y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Elohim. Ani Hashem. Reitero, no maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Elohim. Dice el Eterno a los hijos de Israel. Ani Hashem. Yo soy el Eterno quien se los está diciendo a ustedes, porque ustedes no pueden aprovecharse de la ignorancia o del desconocimiento de los demás. Ani Hashem. Yo lo firmo. Es la mitzvah que yo les entrego a ustedes. Ahora, esto que hemos leído, que dice que delante del ciego no pondrás tropiezo, por supuesto que puede tomarse la mitzvah literalmente. Por supuesto que cabe que vaya un ciego físicamente hablando por la calle con su bastón, bordón, y que inescrupulosamente alguien le ponga tropiezos. Está bien, tiene su aplicación, pero también la mitzvah va más allá.
Dice, está prohibido engañar con un mal consejo a quien sea ciego, en el sentido de ignorante, inocente o desinformado, en un cierto campo en el que busca nuestro consejo. Por el contrario, debemos aconsejarle de la mejor forma que podamos. O sea, hay que guiar correctamente al ciego, o sea, al que no conoce, cuando nosotros conocemos bien el asunto. Está prohibido engañar con un mal consejo a quien sea ciego, en el sentido de ignorante, inocente o desinformado, en un cierto campo en el que busca nuestro consejo. Por el contrario, debemos aconsejarle de la mejor forma que podamos. Eso es lo que se interpreta de la mitzvah, que el ciego es aquel o aquella desinformado, que no tiene noción, que no tiene idea, que no tiene el conocimiento, que no tiene claridad de cómo accionar en cualquier momento, en una situación dada. Y acude a nosotros por orientación, porque tal vez sabe o cree que nosotros podemos guiarle de la mejor manera posible. Es ahí donde nosotros, los hijos de Israel, no podemos aprovecharnos de la ignorancia del prójimo para nuestro propio beneficio o provecho personal. No podemos engañarle, no podemos ponerle tropiezo, peor para beneficiarnos nosotros mismos. Ani Hashem, yo soy el Eterno, nos dice a los hijos de Israel. Yo soy el Eterno quien les entrego esta mitzvah. Ustedes no pondrán tropiezo delante del ciego. Antes, le van a guiar de la mejor manera. Le van a ayudar de la manera más correcta. En la medida de la capacidad de ustedes, ustedes deben de asesorarle correctamente, informarle, orientarle, guiarle, dirigirle, de tal manera que su prójimo pueda con luz, con consejo correcto, saber qué pasos, movimientos o acciones debe entonces dar o ejecutar. Ani Hashem, yo soy el Eterno, nos dice el pueblo llamado a ser Kedoshim. Así que dar un consejo a sabiendas que no es el correcto, eso es transgredir la mitzvah. Dar un consejo a sabiendas que no es el correcto es transgredir la mitzvah. Y por supuesto que los mundos superiores lo están viendo y oyendo todo. Dar un consejo equivocado y a sabiendas que a nuestro prójimo le vamos a causar una pérdida de su tiempo, una pérdida de sus bienes, de su dinero, etc., aconsejarle erróneamente, eso es pecado. Eso es pecado. Es algo que el Eterno no aprueba.
Ahora, espiritualmente hablando, la verdad es la misma. El principio es el mismo. A sabiendas nosotros lo que es luz, conociendo nosotros lo que es la Emet, la verdad del Eterno, no debemos dar un consejo que lleve a nuestro prójimo por oscuridad espiritual. De ahí que es muy grave andarla haciendo de maestros. Ese es un asunto muy grave. Aquellos que conocen muy bien las Nuevas Escrituras saben que en la carta de Jacob, erróneamente traducido como Santiago, dice: no os hagáis maestros algunos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Eso de andar dando consejería, asesoría, sin tener la claridad del asunto, también es guiar por la oscuridad espiritual a un ciego. E incluso si usted a sus amigos, a sus hermanos, les pasa información por las redes, información de Torah, que solo porque fue algo tan bonito lo que usted encontró y comienza a repartirlo a todos sus conocidos, usted cae en la misma transgresión. Si lo que está transmitiendo es erróneo, es equivocado. Porque de seguro la otra parte, al saber que usted se lo envió, lo va a creer. Y va a accionar, va a caminar, va a vivir, va a dar pasos sobre la base de la información que usted le transfirió. Es muy delicado el asunto. En mi caso muy personal, pues ustedes que me conocen saben que en algunas ocasiones yo he dicho tal o cual cosa, que en el camino, en el caminar del tiempo, el cielo me ha venido a dar mayor luz. Y yo he rectificado delante de ustedes. Y no tengo problema. Porque prefiero mejor quedar delante de ustedes como alguien que se equivocó, pero que después corrigió y enseñó de la mejor manera, que dejarlos en una oscuridad espiritual por causa mía, por culpa mía. Así que no debemos dar un consejo a sabiendas que es malo, que es incorrecto. No debemos dar un consejo que lleve a nuestro prójimo por la oscuridad espiritual. Usted sabe Torah, usted estudia Torah, usted estudia los secretos del cielo, usted estudia la legislación judía, usted estudia el Zohar, usted estudia los Pirkei Avot, usted estudia la Gemara, usted estudia el Talmud, usted estudia el Shulchan Aruch, usted estudia diferentes niveles de Torah, diferentes niveles de Cábala. Qué bueno. Eso nos hace más responsables, para que a la hora de que nos pidan una asesoría o un consejo, no podemos poner tropiezos delante del ciego.
sino que con la base de lo que ya es una convicción en nosotros, debemos guiar correctamente a los demás. En nuestra generación está ocurriendo un fenómeno sobrenatural. Y eso es notorio, es obvio por todos lados. Lo que está sucediendo es que la luz de la Torá está alumbrando por todos lados. Baruch Hashem. La luz de la Torá está iluminando a las naciones del mundo, porque por todas las naciones de la tierra están dispersas las ovejas perdidas de la casa de Israel. En nuestra generación, el valle de los huesos secos, que somos la casa de Israel, entre las tumbas de las naciones, estamos siendo resucitados por la vida de la Torá, por la vida del Mashiach de Torá. Y como hijo pródigo, estamos siendo iluminados. Estamos volviendo en nosotros, cayendo en el 20, como decimos. Nuestros ojos espirituales, Baruch Hashem, están siendo abiertos a esta luz divina. Ahora, con respecto a la mitzvah de no poner tropiezo delante del ciego, también está ocurriendo que hoy en día la Torá está alumbrando a dirigentes religiosos. La Torá está alumbrando a las cabezas de diferentes congregaciones que no son de Torá, pero que están viendo ya estos dirigentes esta luz divina. Pero aún así, no todos, pero aún así a sabiendas, hay cabezas, hay dirigentes que están llevando a sus dirigidos por consejos espirituales de enseñanzas que no son la luz que los cielos les está mostrando. Y están poniendo tropiezos delante del ciego. Ahora, esto aplica también para nuestros hermanos mayores. La casa de Yehudá, que cuando ven y oyen acerca de este fenómeno que está ocurriendo en las naciones, que multitudes de gentiles están abandonando las religiones y abrazando la Torá, guardando el Shabbat, santificando la fiesta del Eterno, practicando la circuncisión, etc. Nuestros hermanos mayores, la casa de Yehudá, en lugar de decirnos, dejen de estar haciendo ustedes esas cosas, en lugar de decirnos, ustedes no tienen por qué estar haciendo estas áreas de la Torá, porque esto no es para ustedes, sino para nosotros. Lo primero que nuestros hermanos mayores tendrían que preguntarse antes de decirnos algo es,
¿Y estos? ¿Por qué es que hacen estas cosas? ¿Qué les ha picado? ¿Qué les está ocurriendo? ¿De dónde han sacado estos gentiles esta idea de querer estudiar la Torá del Eterno? Deberían de preguntarse, pero ¿y por qué? ¿Qué les está sucediendo? ¿Qué les está pasando? Y darnos el beneficio de la duda y decir dentro de ellos mismos, ¿serán estos los perdidos de la casa de Israel? Esa es la pregunta que deberían de hacerse. ¿Serán estos los perdidos de la casa de Israel? ¿Será que estos son Efraín, el perdido en las naciones, y de quien nuestros profetas dijeron que retornaría? Nuestros hermanos mayores deberían de decir, ¿acaso cabe la posibilidad que las almas de estos también estuvieron en el Har Sinai y que hoy al bajar sus almas nuevamente, las chispas de sus almas han caído entre los gentiles, pero que son parte de nosotros también? Es lo que deberían de preguntarse. ¿Cabrá la posibilidad que las almas de estos gentiles que quieren estudiar la Torá, será que también dijeron en el Har Sinai, juntamente con nosotros, Kol asher diber Adonai na'aseh nishma? ¿Será que allí estuvieron también ellos al pie del Har Sinai y dijeron Kol asher diber Adonai na'aseh nishma? Todo lo que el Eterno ha hablado, haremos y escucharemos. Eso es lo que deberían de hacer nuestros hermanos mayores. Lo segundo, lo ideal sería que de una vez mejor nos preguntaran, miren, ¿y ustedes por qué hacen eso? Pero preguntarnos con sinceridad, con calma. Oigan, ¿y ustedes por qué hacen estas cosas? ¿Por qué es que estudian la parashá de la semana? Cuéntenos, ¿a qué se debe eso de que hoy usan kipá, que usan barba, que usan talit, que hacen rezos, que celebran la fiesta de la Torá, que estudian hebreo, que comen kosher, que hacen netilat yadayim? Cuéntenos, ¿a qué se debe eso que ustedes están haciendo? Que la respuesta que amablemente van a escuchar también de nuestros labios será Ani Yosef. Recuérdense que ese es un código. Eso es lo que nos van a oír con amabilidad responderles. Ani Yosef. Yo soy de los de la casa de Yosef. Soy de los de la casa de Israel. Soy de los de la casa de Efraín. En las naciones gentiles, de quien escrito está en nuestra Torá y en nuestros Nevi'im, que aunque nos perdimos entre las naciones,
un día retornaríamos a las sendas antiguas y a la herencia espiritual de nuestros ancestros. Eso es lo que nos van a oír amablemente. Pero en lugar de hacer estas cosas, nuestros hermanos mayores, a nosotros los supuestos ciegos espirituales, lo que hacen es ponernos tropiezos, aconsejándonos erróneamente, queriéndonos alejar de la luz divina. Si vamos saliendo de la oscuridad, deberían de brindarnos mayor luz y no querer enviarnos de regreso a la oscuridad espiritual, diciéndonos con molestia, con incomodidad, con disgusto, diciéndonos: ustedes no tienen por qué guardar las mitzvot de la Torah. Eso es poner tropiezos también. Eso es poner tropiezos delante de los espiritualmente ciegos, pero que vamos saliendo de esa oscuridad. Y reitero, deberían de darnos mayor luz, y no querer enviarnos de regreso a la oscuridad espiritual. Así que la mitzvah de la que estamos hablando aplica para todas las áreas de la vida. Que el que conoce, que el que sabe, que el que está informado, que el que conoce una área específica donde hay uno que es ciego y quiere nuestro consejo, quiere que le iluminemos, está prohibido poner tropiezo delante del ciego. Esa es la mitzvah. La leemos de regreso. Versículo 14. Baruch Hashem dice: no maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Elohim. Ani Hashem. Dicen nuestros grandes jajamim de antaño acerca de lo que más bien debemos hacer los que conocemos alguna área y en ella nos buscan por consejería. Dice: una de las formas más espléndidas del Gesed, de la bondad o de la amabilidad a la que estamos llamados a practicar los hijos de Israel, una de las formas más espléndidas de Gesed o de amabilidad que una persona puede realizar es dedicar el pensamiento y esfuerzo mental en métodos para asistir a otros con un buen consejo. Y dice: este tipo de Gesed puede realizarse sin dinero. Hay diferentes maneras de cómo practicar Gesed. Una de las formas más espléndidas de Gesed o de amabilidad que una persona puede realizar es dedicar el pensamiento y esfuerzo mental en métodos para asistir a otros
con un buen consejo. Este tipo de gesed puede realizarse sin dinero. Bueno, esto lo he dicho en otras ocasiones, en otro tipo de enseñanzas. Incluso esta semana yo he tenido que vivirlo. Uno llega a las instituciones del gobierno para hacer ciertos trámites y por supuesto que uno llega a veces, como se dice, en la luna. Que no sabemos ni a dónde tocar, ni a dónde preguntar y a veces ni siquiera cómo hablar porque no manejamos el tema el cual tal vez nos han encomendado que tengamos que el trámite de ir a hacer. Pero qué bonito es cuando a uno le atiende el personal que labora con amabilidad y le ven a uno que uno pues está desinformado o desorientado, pero que buscan la manera de cómo asesorarnos, alumbrarnos de tal manera que en nuestro tiempo haya sido provechoso y que no vayamos y regresemos sin nada. Y qué bien se siente uno de haber recibido ese tipo de gesed. Amabilidad y que lo orienten de la forma correcta. E incluso al final uno le dice gracias, muy agradecido, pase un feliz día, pase una feliz tarde, que el Eterno le bendiga, etc. Así que nos dice esta área de enseñanza que todos los hijos de Israel debemos practicar. Una de las formas más espléndidas de gesed, bondad o amabilidad que una persona puede realizar es dedicar el pensamiento y esfuerzo mental en métodos para asistir a otros con un buen consejo, con una buena asesoría, informando de la manera correcta a la otra parte. Este tipo de gesed puede realizarse sin dinero. Avancemos. Después tenemos otra mitzvah ya muy conocida por nuestros estudiantes. Esta mitzvah que vamos a ver hoy en la Parashá Kedoshim la hemos cubierto en otras parashot, pero es el mismo tema, visto ahora desde el punto de vista de la Parashá Kedoshim. Así que la siguiente mitzvah, de la cual nuestros estudiantes están ya muy familiarizados, es que siempre debemos juzgar a los demás favorablemente. Siempre debemos juzgar a los demás favorablemente. Que si hay señalamientos contra nuestro prójimo, nuestro hermano, si se le juzga, si se le señala de haber cometido tal o cual infracción, siempre debemos juzgar a todos favorablemente. Si se le acusa a nuestro prójimo de que cometió tal o cual cosa, que hizo tal o cual cosa fea, mala, negativa, pecaminosa, despreciable, abominable, siempre juzguemos a todos favorablemente. Y aunque las apariencias estén en contra de nuestro prójimo, acuérdese que nosotros tenemos otra mitzvah que nos dice
que no nos dejemos llevar por lo que las mayorías dicen. Así que aunque las apariencias estén en contra de nuestro prójimo, aunque aparentemente las pruebas, los hechos, las evidencias sean aparentemente tan obvias, tan irrefutables, que aparentemente como que nuestro prójimo o nuestro hermano cometió una falla X, aún y con toda esa supuesta evidencia, reitero, aún y con toda esa supuesta evidencia, aún con todo ello, la mitzvah para los hijos de Israel es que siempre juzguemos a los demás favorablemente. Pues sí, pero es que fulano dice, pero es que tan obvio que es el caso. Sí, pero aún así juzguemos a nuestro prójimo favorablemente. Sí, pero es que 10 personas lo vieron. Aún así, juzguemos a nuestro prójimo favorablemente. Pero es que sí, pero aún así juzguemos a nuestro prójimo favorablemente. Alguna vez hemos dicho, si nosotros hubiéramos estado en los días de Joseph, en el palacio o en la casa de Potifar, nosotros hubiéramos condenado a Joseph. ¿Por qué? Porque todas las evidencias, pruebas, entre comillas, decían que sí, Joseph, que había violado a la señora de Potifar. La señora hizo todo un show, todo un papel, todo un drama, todo un escándalo. Y ella le aseguró a todo el mundo que Joseph la había violado. Mostró ropas rotas y mostró, como ustedes ya saben, mostró la supuesta prueba de semen. De seguro que nosotros hubiéramos dicho inmediatamente, ¿y qué más pruebas queremos? De ahí el principio, de ahí la mitzvah. Hay que juzgar a nuestro prójimo favorablemente, aunque las apariencias estén diciendo lo contrario. Y solo por aquellos que tal vez no hayan escuchado de eso de la supuesta prueba del semen de Joseph en las ropas, solo les recuerdo que la Torah oral nos dice que la señora Potifar, una señora muy malvada, una arpía, abrió un huevo y le echó la clara de huevo, la clara. Así que cuando vino su marido, cuando vino Potifar, le dijo, mira, y aquí está la prueba del semen. Y parecía obvio, pero a veces lo obvio no es obvio. A veces lo que parece obvio no es obvio. A veces lo que aparentemente es cierto no es cierto. A veces lo que aparentemente eso es así, no es así. Ya sabemos y termina la historia que ya conocen ustedes, que vienen los consejeros de Potifar, que pues igual ellos sí hicieron propia la mitzvah, que no es para ellos, pero la hicieron propia, de juzgar favorablemente a todos, aunque las pruebas digan todo lo contrario. Los consejeros de Potifar tiraron agua hirviendo en la supuesta prueba de semen en la ropa, y se descubrió que era yema de huevo. Cuando cayó el agua hirviendo,
se recogió aquello. Y dijeron, eso es clara de huevo. ¿Se da cuenta usted por qué es tan sabia la mitzvah de que debemos juzgar siempre favorablemente a todos? Y aunque todas las pruebas estén en contra de nuestro prójimo, dicen nuestros sabios, nuestros jajamim, esto es lo más sabio que podemos hacer los hijos de Israel: encontrar explicaciones y excusas para justificar el comportamiento aparentemente injustificado de nuestros amigos judíos. No es fácil. Sin embargo, es un hecho que a menudo no somos conscientes de todos los factores y consideraciones que hacen que los demás actúen de determinada manera. Al no estar en la misma situación, no tenemos derecho a condenar a otro judío quien asumimos que es un observador de la mitzvah. A veces el comportamiento de una persona puede originarse en motivos completamente diferentes a aquellos que parecen evidentes. Oiga, reitero, encontrar explicaciones y excusas para justificar el comportamiento aparentemente injustificado de nuestros amigos judíos no es fácil. Sin embargo, es un hecho que a menudo no somos conscientes de todos los factores y consideraciones que hacen que los demás actúen de determinada manera. Al no estar en la misma situación, no tenemos derecho a condenar a otro judío quien asumimos que es un observante de la Torá. A veces el comportamiento de una persona puede originarse en motivos completamente diferentes a aquellos que parecen evidentes. Y aquí sí quiero retomar algo que hemos visto en la parashá 48. La parashá que iba por nombre Shoftim o Jueces. Lo voy a retomar hoy acá en la parashá número 30, la parashá Kedoshim. Esto es muy normal entre los maestros de Torah. E incluso, y eso quien ya tiene rato de estudiar Torah, saben que un maestro, un rabino, puede utilizar una anécdota, una historia, un relato en diferentes tipos de enseñanzas. Aunque sea la misma anécdota, pero es en un momento o en una enseñanza diferente. Pero como decimos, pero que pega en el momento, aunque sea el mismo relato. Y sí, esta parte que voy a leer del Shulchan Aruch, ya la hemos visto en la parashá 48, la parashá Shoftim, pero tiene que ver con la mitzvah de la que estamos hablando, que no debemos juzgar o que juzguemos a los demás siempre favorablemente. De hecho, el tema dice juzgar con indulgencia a toda persona. Juzgar con indulgencia a toda persona. Dice, cuando se juzga la conducta de su prójimo, que aparentemente cometió un pecado, se tiene la obligación de buscar a interpretar su conducta positiva y benevolentemente.
como está escrito. Y aquí viene y nos cita la Parashá Kedoshim, y precisamente la mitzvah que ya la vamos a leer. Cuando se juzga la conducta de su prójimo que aparentemente cometió un pecado, se tiene la obligación de buscar a interpretar su conducta positiva y benevolentemente o benévolamente, como está escrito, juzga a tu prójimo con benevolencia. El que juzga a su prójimo con indulgencia, será él mismo juzgado así por el Eterno. Si una persona conocida como un tzadik cometió una acción que, según todas las apariencias, se presenta como un pecado y no se ve forma de justificarla, a pesar de todo, debe uno estimar que su conducta está bien fundada, pero que se ignoran los motivos. El que le juzga mal comete el grave pecado de sospechar de una persona inocente. El que busca, o el hecho de buscar siempre la forma de justificar a su prójimo, engendra armonía, fraternidad y amor. El que escucha que tal persona cometió un pecado, debe pensar que si estuviera en su lugar, quizá no hubiese resistido a la prueba. Nuestros sabios dijeron en este sentido: no juzgues a tu compañero hasta que te ocurra su mismo caso. Si se sigue esta recomendación, será indulgente hacia él. Si la falta de su prójimo fue puesta en evidencia por el testimonio irrefutable de dos personas, si se comprobó que el hecho fue cierto, no debe actuar como juez, sino manifestar bondad e indulgencia y buscar forma de minimizar la falta. Si una persona, dejémoslo hasta ahí. Dejémoslo hasta ahí. ¿Qué es lo que nos dice la mitzvah en la parashá? Versículo 15. Dice: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Con justicia juzgarás a tu prójimo. En español no suena muy bien eso, pues esta última parte del versículo es de donde se desprende la mitzvah de la que estamos hablando, que siempre juzguemos favorablemente a los demás, y reitero, aun cuando las supuestas evidencias sean aparentemente tan irrefutables, aún así siempre debemos juzgar favorablemente a nuestro prójimo. Como se dice, darle siempre el beneficio de la duda. Y si se comprobó que la cosa es cierta, y aún la persona misma lo reconoce, aún así hay que ayudar a minimizar la falta. Hay que ayudar a minimizar la falta. Siendo indulgentes con nuestro prójimo de esta manera, el cielo será indulgente con nosotros también, porque cuando nosotros juzgamos una cosa pequeña, nosotros haremos la misma cosa, pero en volúmenes mayores. Bien, después tenemos la prohibición en contra del rejilut. La prohibición en contra del rejilut. El rejilut es el chisme.
El rehilut es el chisme, dice la Torah. Bueno, voy a leerlo en hebreo para que se oiga que la palabra es rehilut. Versículo 16. Dice, Lo telech rahil beameja, lo ta'amod al dam reeja, ani Hashem. Rahil es la raíz de rehilut. Lo telech rahil beameja, lo ta'amod al dam reeja, ani Hashem. Dice en esta versión, no chismorrearás. No chismorrearás sobre tu pueblo. Lo que veíamos ayer, nuestro pueblo, la congregación de los hijos de Israel es nuestra madre espiritual. Y no podemos chismorrear de nuestro pueblo. Pero también aclaremos, no chismorrearás sobre tu pueblo, no te desentenderás de la sangre de tu prójimo, ani Hashem. En la versión más conocida, dice ese versículo 16, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, ani Hashem. Los grandes sabios de la Torah nos legaron estas enseñanzas. Oiga esto. Hablar mal de otro judío, aun si es verdad, es una transgresión muy seria. No, pero es que no estoy mintiendo. No, es que es cierto. No, es que yo estoy diciendo la verdad. Hablar mal de otro judío, aun si es verdad, es una transgresión muy seria. Hablar mal de otro judío, aun si es verdad, es una transgresión muy seria. Y por supuesto que transgredir esta mitzvah, o sea, hablar rehilut de los demás, hablar chisme de los demás, por causa de transgredir esta mitzvah, pues las consecuencias de antaño eran la plaga del tzaraat, la plaga de la lepra. Hablamos en la parasha Tazria y en la parasha Metzorah que hoy en día no tenemos la plaga del tzaraat. Sin embargo, el rehilut, el chisme, siempre sigue siendo castigado, pero en maneras diferentes. De hecho, el Zohar nos enseña que hablar rehilut, o que a quien habla rehilut, quien habla chisme, la Shehinah se aleja de la tal persona. Le deja solo. El Zohar nos dice que quien habla rehilut se atrae un espíritu impuro. Y ese shed va a dañar la salud. Va a dañar áreas de la casa, áreas de la familia. Ese shed va a dañar la economía de la casa. Por causa del rehilut, del chisme, los cielos se cierran sobre una persona dada a ello.
Ahora, aclaremos que estos castigos son por el bien de la misma persona. Estos castigos son por el bien de la misma persona. ¿Y por qué? Bueno, con estos sufrimientos, golpes, la persona aprende a educar su boca. Aprende a disciplinar su manera de hablar. Se corrige de andar hablando rehilut, chisme. Así que estos castigos son por el mismo bien de la persona. Y para enseñarle disciplina, para educarle, para corregirle. Es como un conductor indisciplinado que no respeta las señales de tránsito, no respeta los semáforos, no respeta los altos, no respeta los límites de velocidad, conduce con sangre alcoholizada, etc. Si esta persona indisciplinada viaja a otro país donde las leyes de tránsito realmente se hacen valer o se hacen respetar, si allá este conductor hace lo mismo, ustedes saben qué es lo que va a ocurrir con ese conductor indisciplinado en ese país donde las señales se hacen respetar. Ese conductor indisciplinado, si no se corrige, estará trabajando solo para estar pagando multas. Estará trabajando solo para pagar tickets de multas bastante elevadas. Pues en los países desarrollados, incluso hasta la cámara le toma la foto. Para que la persona no diga, no, pero es que yo no he hecho eso. No, si ahí hay cámara. Y le toman la foto. A los días, a la casa, a domicilio, le llega la foto y la multa. Y el conductor se ve que es... No, si este soy yo, dice. Así que ese conductor que en su país es indisciplinado para conducir, al llegar a un país donde se hacen valer las reglas de tránsito, a puros castigos, finalmente este conductor aprende disciplina. Se educa, se corrige, y es que no le queda de otra, es sí o sí. Así son los castigos que el cielo trae para el que es dado el rehilut, el chisme. Son sanciones para que finalmente la persona aprenda a respetar las reglas. Es que el rehilut es abominable, el chisme es abominable delante del Eterno. De ahí que reitero nuevamente la lectura de lo que nos legaron nuestros grandes sabios. Oiga, hablar mal de otro judío, aun si es verdad, es una transgresión muy seria. Hablar mal de otro judío, aun si es verdad, es una transgresión muy seria. Ahora, ya veremos cuándo sí, escuche esto, ya veremos cuándo sí debemos de hablar chisme. Uno puede hacer alguna excepción de hablar chisme.
Pero la Torá nos va a decir cuándo. No es que nosotros vamos a buscar el pretexto para decir, esta es la excepción. No, ya está dada. Así que ya veremos cuándo sí es que no solo debemos, sino que estamos obligados a romper esta regla. Dice entonces el versículo 16, la segunda parte. Bueno, la primera dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. Y la segunda dice, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo Hashem. Esa palabra, no atentarás, también es una traducción incorrecta. Dice, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Ni Hashem. La traducción correcta de la mitzvah de esta segunda parte del versículo 16 es, y ya la conocemos, no permanezcas inactivo mientras la vida de tu prójimo esté en peligro. Eso es lo que dice. No permanezcas inactivo mientras la vida de tu prójimo está en peligro. Y dice, Ani Hashem, yo el Eterno te lo digo. No te desentenderás de la sangre de tu prójimo. Ani Hashem, yo soy el Eterno. No te quedes sin hacer nada. No te quedes con los brazos cruzados en tanto que la vida de tu prójimo corre peligro. Ani Hashem, yo el Eterno. No te quedes indiferente a la sangre de tu prójimo mientras su vida corre peligro y tú tienes la posibilidad de salvarle. No te desentenderás de la vida de tu prójimo sabiendo que corre peligro. Ahora, esto aplica en todo momento. Así que, amigos míos, si están rezando ustedes y en su vecindario hay una emergencia y usted está en el momento de Shaharit o de Minja o de Arbit y hay una necesidad donde su vecino, inmediatamente cierre el Sidur. Cierre el Sidur. Pero es que comenzando hoy, cierre el Sidur. Y a la velocidad de la luz, vaya, corra y vea en qué puede ayudar. Pero es que es Shabbat. Bueno, desatiéndete momentáneamente el Shabbat y ve y corre y auxilia, ayuda. Sí, pero es que está lloviendo. ¿Acaso no nos puede ocurrir algo a nosotros, Haz Shalom, un día que esté lloviendo y vamos a necesitar la ayuda de los demás? Así que aunque esté lloviendo, aunque estemos desayunando, almorzando o cenando, aunque estemos con una videollamada de larga distancia muy importante, o aunque estemos viendo nuestra película o nuestro partido de nuestro equipo favorito, no te desatiendas de la sangre de tu prójimo. No te quedes sin hacer nada en tanto que la vida de tu prójimo corre peligro. La vida cuanto antes. La vida cuanto antes. La vida ante todo. Ahora, sí hay un principio que debo de recordarle a todos mis talmidim.
Hay una excepción cuando no debemos de ayudar a nuestro prójimo. Por supuesto, esto es después de haber analizado todo, visto que imposible poder ayudar. La excepción es que si por salvar la vida de tu prójimo expones tu propia vida, entonces no estás obligado a ayudar. Esa es la excepción. Esa es la excepción. Si por salvar la vida de tu prójimo expones tu propia vida, no estás obligado a ayudarle. Hace algunos años ilustré esto de una mejor manera. Y digo, realmente ya hace varios años, hoy lo recuerdo y se los ilustro a los que nunca nos han oído. Ya aclaré que esto aplica en todas las áreas de la vida. Si su vida corre peligro por salvar la vida de otro, usted no está obligado a ayudarle. Por ejemplo, hay alguien que se está ahogando en el mar, en un lago, y usted no puede nadar. Claro está que si usted es el único que está por ahí, grite, pida ayuda, pida auxilio. Grite, ve a ver si hay por ahí un lazo, si hay algo. Haga todo lo que esté a su alcance. Pero si es su prójimo que se está ahogando y usted no puede nadar, usted no está obligado a ir a sacarle. Porque entonces no será uno el ahogado, sino que serán dos. Es acá donde los jueces de la Torá legislaron para nosotros. Si salvar la vida del prójimo lo expone a un peligro mortal, no está obligado a salvar a la otra persona y correr el riesgo tan alto. Si salvar la vida del prójimo lo expone a un peligro mortal, no está obligado a salvar a la otra persona y correr el riesgo tan alto. Esa es la excepción. Ahora, y volviendo con el rehilut, volviendo con el chisme, dije que sí hay una excepción cuando uno sí debe correr rápidamente con el chisme. Wow, ¿cuál es? Quiero saberla. ¿Cuándo es que sí debo de correr con el chisme? Tiene que ver con esta misma mitzvah que estamos desarrollando. Podemos ir con el chisme cuando se trata de salvar de un daño o de un peligro a nuestro prójimo. Entonces sí podemos ir con el chisme. Cuando se trata de salvar de un peligro o de un daño a nuestro prójimo. ¿Qué es eso? Usted oyó por ahí que hay unos reshaim que están diciendo que a fulano de tal, Hasbe Shalom, le van a ir a quitar la vida. Y usted escuchó. Dice la sabiduría de nuestros ancestros, legada para todas las generaciones. Uno que sabe que esa persona está planeando dañar a otra,
no solo tiene permitido, sino que está obligado a prevenir a la presunta víctima. Permanecer ocioso puede ser una violación del mandamiento. No te pararás ocioso mientras la sangre de tu prójimo es derramada. Uno que sabe que esa persona está planeando dañar a otra, no solo necesariamente con la vida, sino dañarle en cuanto a tanto. No solo tiene permitido, sino que está obligado a prevenir a la presunta víctima. Y aquí nos vuelve a recordar la misma. Permanecer ocioso puede ser una violación del mandamiento. No te pararás ocioso mientras la sangre de tu prójimo es derramada. Así que en estos casos, rápido, hay que ir con el chisme. ¿Por qué? Porque se trata de evitar un daño. Se trata de salvar a nuestro prójimo de un peligro. Sigamos. Leamos de corrido para detenernos en otras mitzvot más adelante. Leamos de corrido, versículo 17. ¿No entiendo? Vaikra, libro Levítico, estamos en el capítulo 19. Sefer Vaikra, libro Levítico, capítulo 19. Versículo 17, leemos de corrido y vamos a detenernos después en unas mitzvot en las que sí queremos dedicarle un buen rato. Dice 17, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Versículo 18. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Hashem. Ve'ahabta lereaha kamoja, ani Hashem. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Hashem. Mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Eso está prohibido. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas. Está prohibido. Y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Sha'adnez en hebreo. Lana y lino al mismo tiempo. Si un hombre yaciere con una mujer que fuere sierva desposada con alguno, y no estuviera rescatada, ni le hubiera sido dada libertad, ambos serán azotados. No morirán por cuanto ella no es libre. Y él traerá al Eterno a la puerta del tabernáculo de reunión un carnero en expiación por su culpa. Y con el carnero de la expiación lo reconciliará el Cohen delante del Eterno por su pecado que cometió, y se le perdonará su pecado que ha cometido. Y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso, su fruto no se comerá. Y el 4º año todo su fruto será consagrado en alabanzas al Eterno. Mas al 5º año comeréis el fruto de él, para que os haga crecer su fruto, yo Hashem vuestro Elohim. En otra ocasión, Bezrat Hashem, nos vamos a detener para descifrar todas estas mitzvot que no es como mal enseñan por ahí, que esto solo aplica dentro de la tierra. Eso no es cierto, señores. La legislación judía para los hijos de Israel en la diáspora
abarca también para nosotros esto. Pero en su momento vamos a desglosar detalladamente todas estas mitzvot y vamos a citar las fuentes y vamos a ver que esto es parte de las mitzvot también que nosotros, los de la diáspora, debemos de cumplir. No hay tales que, como no estamos dentro de la tierra, no es que eso aplica solo dentro de la tierra. No. Siempre buscando algunos como zafarse las mitzvot. Porque para pretextos somos los número uno. Bien, dice el versículo 25, mas al quinto año comeréis el fruto de él, para que os haga crecer su fruto, yo Hashem vuestro Elohim. No comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos, no haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. Bien, quiero que nos detengamos en este versículo 27 con esta mitzvah, y la voy a leer en hebreo. Versículo 27, en la mitzvah dice ahí, lo takifu peat roshem velo tashhit et peat zkaneja. En español dice, no haréis tonsura en vuestras cabezas, o en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. En esta otra versión dice, no redondearán rasurando la punta de vuestra cabellera, y no raerás la punta de tu barba. Bueno, hablemos claro. ¿Por qué Freddy Sánchez usa barba hoy? ¿Cuándo ha visto usted que un judío no usa barba? Para un hijo de Israel está prohibido cortarse las patillas. Pero es que hasta aquí. ¿Y quién dice? La mitzvah es que es prohibido para un hijo de Israel cortarse las patillas. Y no tiene medida. Los hijos de Israel que estamos retornando de las naciones a la Torá, tenemos la mitzvah y tenemos la prohibición de que no podemos cortarnos las patillas. De ahí que cuando ha visto usted un judío que no usa barba, como cuando ha oído usted de un judío que no es circuncidado, ¿cuándo ha oído usted de un judío que come cerdo? Todas estas son mitzvot para los hijos de Israel. Está prohibido para los hijos de Israel cortarse las patillas. El cortárselas es una práctica pagana. Y la parashá tiene que ver con que los hijos de Israel debemos de ser kedoshim, diferenciándonos de las naciones gentiles, basándonos en las enseñanzas de la Torá. De ahí venimos. La moda de los gentiles es entre más raspado mejor.
Ese es más cipote, ese es más joven. Pero los hijos de Israel tenemos prohibido cortarnos las patillas. Esa es una práctica de los gentiles. La mitzvah para los hijos de Israel es otra. Esa es la primera parte del versículo. Dice: no haréis tonsura en vuestras cabezas. Esta mitzvah está dividida en dos. La primera es no cortarnos las patillas. Y la segunda es no dañaréis la punta de vuestra barba. O sea que es un todo. ¿Y esto cómo se explica? Ahora, véame acá y óigame acá. La mitzvah, si alguien quiere darle mayor honor y dejársela crecer hasta acá, esos son ya decisiones muy personales. La prohibición de la Torah con respecto a las patas, ya dijimos, prohibido cortarlas, porque al cortarlas se redondea la cabeza. Práctica pagana, ya lo veremos. La prohibición con respecto a la barba es rasparnos. Esa es la prohibición. Rasparnos. Que quede la pura piel. Esa es la prohibición. Si alguien se la quiere dejar grande, es su decisión. Pero lo que sí es, o sea, con tal de que no se raspe, no importa el largo que la ocupe o utilice, con tal que no se raspe. Si la quiere dejar bien corta, con tal que no se raspe. Bien cortita, con tal que no se raspe. Esa es la mitzvah. Dicen los comentarios, en esta mitzvah del versículo 27, dice: la punta de vuestra cabellera. Dije que la mitzvah está en dos. La punta de vuestra cabellera se refiere a las patillas. Dice: los sacerdotes paganos se rasuraban las patillas, redondeando la cabellera. Esta costumbre fue adoptada más tarde por los eclesiásticos del cristianismo. Este acto se denomina en español, como dice la Torah, tonsura. Así que en la fe judía es prohibido cortarnos las patillas. Ahora vamos con la barba. La prohibición es: no raerás. La prohibición se complementa con otro versículo que dice: no pondrás al descubierto la punta de la barba. En resultado, la prohibición es descubrir la piel de la punta de la barba, rayando la barba, rayándola, rasurándola. Esa es la prohibición. La prohibición es descubrir la piel de la punta de la barba, rayando la barba. En la práctica, la halajá indica que la tijera solo descubre sin roer el pelo desde la raíz, mientras que los polvos depilatorios destruyen el pelo de raíz, pero no lo cortan como lo hace la tijera. El instrumento que corta el pelo destruyéndolo de raíz
es la navaja, las rasuradoras, las prestobarba. Por tanto, está prohibido afeitarse con estas. Podemos utilizar maquinitas, podemos utilizar tijeras, porque la prohibición no es descubrir, sino rapar. Pero se le ve la barba, sí, pero no se ha rasurado. Corrijo, se le ve la piel, sí, pero no se ha rapado. Mis amigos, esta es una mitzvah para los hijos de Israel. En las naciones gentiles es otra historia. En las naciones gentiles, pues la gran mayoría de varones, de hombres, viven permanentemente rapándose la cara. Ellos son los gentiles. Para los llamados Zer Kedoshim, para el pueblo de Israel, parte de la mitzvah es que no podemos rasurarnos. En las religiones le ponen disciplina a alguien si se deja crecer la barba. Peor si es un dirigente. Eso es prohibido, porque no, debe de estar lo mejor presentado, lo más raspado posible. En la fe judía es lo contrario. Es prohibido rasparnos la cara. Así que el tamaño usted lo decide. El tamaño de su barba usted lo decide. Si la quiere dejar hasta acá, es su decisión, solo que arréglesela para que no se le vea desaliñada. Si usted dice, no, pero es que yo la quiero como usted quiera. La prohibición es que se pase la navaja, la prohibición es que se pase la prestobarba, la prohibición es que se raspe, la prohibición es que quede la cara pelada. Dele forma a su barba. Y cerremos esta sesión con la última enseñanza, que es una mitzvah también doble en el versículo 28. Es una mitzvah doble. Dice, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo Hashem. Son dos mitzvot en un mismo versículo. La primera es que la costumbre de los pueblos paganos era que para expresar su duelo o su luto por la muerte de alguien cercano, la costumbre de los pueblos paganos para expresar el dolor, el sufrimiento de haber perdido a un pariente, dañaban su piel, laceraban su cuerpo, se hacían heridas para hacer salir la sangre, para dar a entender su dolor, su duelo. Para los hijos de Israel eso está prohibido. Nosotros tenemos nuestras propias formas ya legisladas dentro de la fe nuestra de cómo expresar nuestro duelo. De ahí que los hijos de Israel no podemos dañar nuestra piel, así sea el dolor de la pérdida del papá, la mamá, el esposo, la esposa, el novio, la novia, el hijo, la hija, etcétera, etcétera, etcétera. No podemos seguir las prácticas paganas de los pueblos de la tierra, de lacerar, herir, dañar.
sajar la carne, hacer chorrear la sangre, para que los demás digan, wow, cómo le ha dolido la muerte de. Eso está prohibido para los hijos de Israel. Si me voy a la misma mitzvah, pero vista desde el punto desde la perspectiva del libro de Devarim, en el capítulo 14 y versículo 1 y 2 del Sefer Devarim, tenemos la misma. Como veremos en la sesión siguiente, ¿y por qué la Torah repite tanto una cosa y otra y otra y otra y otra y otra vez, volviendo a repetir lo mismo? En la siguiente sesión lo veremos. Dice el 14.1 de Devarim: hijos sois del Eterno vuestro Elohim. Es lo que nos dice a los hijos de Israel. No os sajaréis, ni os raparéis a causa de muerto. Eso está prohibido para los hijos de Israel. Y la segunda parte dice: ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo Hashem. Para decírselo más claro, la mitzvah dice: ni se harán tatuajes. Ani Hashem. Yo soy quien se los prohíbo. Ni se harán tatuajes. Yo soy quien lo estoy ordenando para mis hijos. Ani Hashem. No se harán tatuajes. Es que son tatuajes artísticos. Ni se harán tatuajes. Yo Hashem. Es que quiero hacerme tatuajes con símbolos judíos en mi cuerpo. Ni se harán tatuajes en sus cuerpos. Yo Hashem. Es que la foto de mi mamá es la que quiero colocarme. Un tatuaje de mi novio, un tatuaje de mi novia, un tatuaje de mi mamá, un tatuaje de mi papá. Es que es un tatuaje de mis hijos que me quiero hacer. Ni se harán tatuajes en sus cuerpos. Yo Hashem. Nuestro país, El Salvador, hoy en día, a la fecha 7 de mayo del 2022, vamos sobre 2 meses de un régimen de excepción. Y en este contexto, en esta coyuntura, en estas circunstancias, que somos del conocimiento de todas las naciones de la tierra, en este caso, no tener tatuaje en el cuerpo, ningún tipo de tatuaje, es lo mejor para nuestra shalom y para nuestra tranquilidad. Y eso todos lo sabemos. En este momento, el régimen de excepción que vivimos en El Salvador, no tener ningún tipo de tatuajes en el cuerpo es lo mejor para nuestra shalom y para nuestra tranquilidad. ¿No es cierto? Claro que sí. Cerramos el capítulo y cerramos la sesión. Dice entonces el versículo 28, la doble mitzvah: y no haréis rasguños en vuestros cuerpos por un muerto. La otra: ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Como dice en las otras versiones, ni, ¿cómo es que dice textualmente? Ni se hagan tatuajes. Ani Hashem. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar. Esto es bien profundo, pero en otra ocasión será. Para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad.
Mi día de reposo guardaréis, y mi santuario tendréis en reverencia. Yo el Eterno. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo Hashem, vuestro Elohim. Delante de las canas te levantarás, o sea, los sabios de Torah, los maestros, y honrarás el rostro del anciano, o sea, los sabios de la Torah, los maestros de la Torah. Y de tu Elohim tendrás temor, yo Hashem. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros, tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo. Porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto, yo, el Eterno vuestro Elohim, Ani Hashem Elohechem. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo el Eterno vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Mitzrayim. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y ponedlos por obras. Ani Hashem. Ustedes no se ande fijando tanto que los gentiles hacen lo contrario, que usan medidas y pesas falsas. Usted no. Bueno, ahí está la Defensoría del Consumidor. Pero estas reglas son para el pueblo de la Torah. Por supuesto que los gentiles que transgreden estas mitzvot reciben su castigo. Pero nosotros no tendremos que andar viendo, ve, ellos no hacen. Sí, pero es que los llamados a ser Kedoshim somos nosotros. Y sobre la base del buen ejemplo que los hijos de Israel demos, así aprenderán las naciones gentiles. Nosotros somos el pueblo de la instrucción de la Torah. Y por lo tanto los llamados a hacer las cosas diferentes de cómo las hacen los pueblos de la tierra. Bien, nos quedamos acá con esta segunda sesión de Torah de la Parashá Kedoshim. Bezrat Hashem, continuaremos en la próxima sesión a las 18 horas, a las 17 horas con 30 minutos, 5 de la tarde con 30 minutos, hora del Salvador, con el capítulo 20. Que por cierto es el último de nuestra parasha de hoy. Así que, mis amados talmidim, y para todos los hijos de Israel en cualquier lugar de nuestra dispersión mundial, Shabbat Shalom.